Vos planteás una serie de medidas que tienen que ver con mayores restricciones por el avance de esta segunda ola y con las nuevas variantes. Medidas temporales, pero más fuertes. ¿Considerás que son indispensables y que se pueden llevar políticamente a la práctica? Para poder proponer las medidas hay que tener un diagnóstico, como en toda la medicina. El diagnóstico es el siguiente. Estamos rodeados por compatriotas latinoamericanos incendiados prácticamente en toda la región. Estoy hablando de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Chile fundamentalmente, Bolivia algo, pero Perú también mucho. O sea que lo primero que tenemos que pensar para estar situados, al decirlo de Rodolfo Kusch, es que esto nos va a pasar a nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que hemos hecho hisopados de personas que ya tenían anticuerpos para los virus modificados de Manaus, Gran Bretaña y Brasil, y que no tenían nexo epidemiológico. Esto quiere decir que eran personas que no tuvieron ningún contacto con aquellas personas que viajaban al exterior o que vinieron del exterior o que tuvieron contacto con gente que estuviese en el exterior, lo cual significa que esos tres virus hoy tienen despliegue comunitario en el territorio nacional. Viendo esta situación y habiendo tenido una duplicación de casos en los últimos 14 días, es que proponemos, muchos de nosotros, así como nos costó proponer el cierre de fronteras, que parecía impracticable y se está logrando cada vez con mayor intensidad, y gracias a Dios tenemos una provincia como la de Formosa que cerró 400 kilómetros de frontera con Paraguay e incluso evitó que Asunción y Clorinda fuesen absolutamente sistémicas, y esto fue criticado incluso por sectores de la oposición y por medios hegemónicos, nos hace pensar de que no solamente hay que cerrar aún más la frontera, no solamente hay que impedir los vuelos, sino que además tenemos que tomar un cierre total por 14 días que también tiene que ver con después mantener la nocturnidad cerrada, aunque haya que compensar económicamente a los comercios que se van a ver afectados, porque es un problema económico, Hernán. Si yo cierro la nocturnidad de 6 de la tarde, como hicieron los ingleses, porque ahí está el mayor foco de diseminación y contagio, tengo que compensar a esas personas en función de sus últimos 14 días de balance, le compensaré los 14 días como corresponde, pero tenemos que evitar la movilización, tenemos que evitar dejar caer los cuidados que son imprescindibles y el distanciamiento social y, por supuesto, tomar medidas muy fuertes, incluso esos 14 días cerrar la presencialidad en las escuelas. El tema de la presencialidad en las escuelas es toda una discusión, porque por un lado se presentan datos de que los contagios no serían altos en las escuelas, pero a la vez las escuelas presenciales habilitan el contacto familiar, el contacto entre las distintas familias, entre los chicos, los viajes en los colectivos, etcétera. Todo una movida alrededor de la presencialidad propiamente dicha, que eso sí fomenta los contagios, ¿verdad? El mayor impacto de la presencialidad, quizás, pese a que hay más de 150 burbujas que fueron contagiadas, para poner un dato que no se publica, más allá de que tuvimos un docente muerto, el dato más fuerte de la presencialidad es prácticamente la duplicación de la movilidad social por los colectivos, los medios de transporte, lo que vos decís. Es decir, nosotros seguimos, ¿cómo seguimos la movilidad? La seguimos por los celulares. Vemos la cantidad de gente que se está desplazando por las compañías celulares que nos informa cómo es la movilidad. Esto se está viendo, lo hemos visto, y fíjate vos que a los 14, 15, 20 días del aumento de la presencialidad, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, comienzan a duplicarse cada 14 días los casos. Si nosotros seguimos cada 14 días duplicando, a fin de mes tenemos 60.000 casos. Porque tuvimos 7.000
14.000, 30.000, 60.000. Esto es matemático, es así. Entonces, lo que estamos pidiendo es tomar medidas muy fuertes. Sabemos que es difícil, sabemos que no es de una decisión que se pueda tomar. Y me parece que ante eso también tenemos que recomponer a nivel nacional las IFE, es decir, el ingreso familiar de emergencia, porque una pandemia como la que se nos viene, que puede llegar a ser un drama, porque lo estamos viendo en Brasil y parece que nosotros, en Uruguay, que no tenía nada, que era el ejemplo de la humanidad, Chile mismo, que está vacunando, y es un ejemplo, obviamente, de vacunación, chapó con Chile en la vacunación, pero no tanto con las condiciones de vida y sociales que han tenido que llevar al cierre total con toque de queda 17 millones en 39 departamentos de Chile. Entonces, estamos en una situación dramática. Entonces tenemos que cerrar los caminos, cerrar la frontera, ir a un cierre y evaluar en 14 días qué está pasando, porque Inglaterra, después de 6 semanas, esta semana no tuvo un caso, hubo un día que no hubo un solo caso, después de haber tenido un pico de 4.000 o 3.000 casos diarios durante tiempo y que iban duplicándose, cerró todo y esta semana tuvieron un día de que no hubo un solo caso. Entonces, a ese escenario creo que desde el punto de vista de las políticas sanitarias hay que ir, y para eso tenemos que ir con un pueblo que no esté hambriento. Por eso las IFE son necesarias.